SCP-128. Entidad de energía cinética. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-128 es una fuente inmaterial de energía cinética la cual puede ser conferida a cualquier material sólido no viviente que esté en el campo de visión de la fuente. La fuente en sí es móvil, con una tendencia a permanecer a lo largo de las paredes o en el rueda central de la cámara de contención. El campo de visión es bloqueado por cualquier material opaco, como el plomo, acero, o inclusive una hoja de papel, pero no materiales transparentes como el vidrio balístico. Materiales opacos radiolúcidos contendrán el rango de efecto de SCP-128, sugiriendo que la transmisión de energía se produce en las longitudes de luz visible, pero la oscuridad no evita la transmisión de energía cinética. Cualquier material no viviente que esté suelto dentro del campo de visión de SCP-128 está en el riesgo de obtener una propulsión anómala alcanzando velocidades peligrosas. Los objetos que pesen menos de 100 gramos de masa han sido vistos alcanzar velocidades de hasta 900 metros por segundo en un tiempo de 0.1 segundos, similar en fuerza al disparo de una ametralladora. Los análisis de la masa y velocidad de cada objeto con aceleración indican que el sistema de objetos afectados contienen una cantidad de movimiento constante de 2500 kilogramos por segundo, sin restricciones de forma anómala por la dirección. Por tanto, es aconsejable detener artículos más pesados disponibles para el sujeto en lugar de un menor número de elementos ligeros. A pesar de que SCP-128 es invisible, una forma inmaterial, se ha determinado que la entidad no puede ser comprimida en un espacio de menos de 2 centímetros de radio. La compresión con materiales opacos no es aconsejable, ya que las partículas de polvo dentro del espacio vibrarán, generando un calor extremo, destruyendo el contenedor de compresión de manera explosiva. SCP-128 elige arbitrariamente cuáles objetos acelerar, con una ligera preferencia estadística por los objetos nuevos sobre los viejos. A pesar de la existencia de alguna forma de elección de aceleración, las pruebas no indican una inteligencia dirigiendo la elección, con una excepción. El objeto no acelera material viviente, tiene sus propios parámetros respecto a lo que considera viviente. Personas o robots moviéndose a su propio consenso no son acelerados, ni siquiera si alguna parte está rígidamente atada. Personas y animales muertos o inconscientes tampoco son acelerados. Pruebas en sujetos inmóviles pero conscientes reportan una luz tirando en la presencia de SCP-128, el cual se detiene inmediatamente a la primera señal de movimiento o de movimiento parecido al animal. Plantas y fungi, vivos o muertos, no son acelerados. Robots sin energía, sin embargo, son susceptibles a la aceleración. Anexo 128-1. Registro de recuperación. SCP-128 fue descubierto en una localidad privada en Censurado. reportes de telequinesia y una actividad anómala cinética aleatoria había sido confirmada previamente por agentes de campo, y el DMU-13, cazafantasmas, fueron llamados para aislar y capturar la anomalía. Comienzo de registro. Muy bien, revisión de equipo. ¿Pistolas tranquilizantes? Todas las pistolas cargadas y listas. ¿Armadura balística? Armadura lista. No estoy acostumbrado a llevar estas municiones. Es equipamiento estándar para este tipo de anomalías intangibles. Tuvimos que indagar a fondo en nuestros archivos, teniendo que revisar viejas referencias. El procedimiento operativo estándar se remonta a 1968. El fenómeno fue llamado poltergeist en ese entonces. ¿Poltergeist? Eso es viejo. ¿Tipo 1-2? Puede ser un tipo I, un vector telequinético asociado con una persona fallecida, pero los agentes de campo dijeron que hay una considerable riña doméstica en la localidad. Lo más probable es que la indiferenciada energía cinética es de un abuso latente bajo estrés extremo. Es por eso que la contención involucra las pistolas. Tranquilizando a todos los habitantes, debería cesar con la anomalía lo suficiente para que nosotros encontremos esa cosa. Las herramientas PEM estándar son para la contención de un intangible autónomo, debería ser tipo I y tengan cuidado. No corran riesgos. Beta, lleva el micrófono parabólico a la casa. Necesitamos identificar a los habitantes. Micrófono en línea ahora. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?
Britney, limpia ya tu jodida habitación. Eres una cabrona Aragán. Lo hice. Estaba inmaculada antes de que fuera a la escuela. Fue, oh por Dios, Tyler, fuiste tú, ¿no es así, tu pequeño descerebrado? No. ¿Por qué querría yo poner un pie en tu sucia pocilga? Considerable riña doméstica, dices. Sí. Solo entren ahí y pongan a todos a dormir. Háganles tomar una siesta. Y tengan cuidado con los objetos sueltos. Confirmando 3 objetivos. Muévanse. El niño fue derribado. Se ve joven. Beta, revisa su estado. Asegúrate que las drogas no hayan sido demasiado para su sistema. Los dardos están calibrados para alguien de al menos 40 kilos. Gamma, Delta, encuentren al padre y a la hija ahora. Padre derribado. Casi alcanzaba su escopeta, agradezco que lo alcanzáramos primero. Buen trabajo, Gamma. Delta, ¿has encontrado a la hija? Encontré su habitación. Hay cosas por doquier, como si un tornado hayase pasado aquí. Moviendo objetos. Tiene un hámster mascota, pero no la veo. Intentaré en el closet. Ten cuidado, Delta. Probablemente sea la fuente de la actividad del poltergeist. Entendido, acabo de ser golpeado en la cara con una almohada. Rápido, Gamma. Delta necesita apoyo. Hija derribada. Repito, hija derribada. Una silla se estrelló contra la pared, librero cayéndose. Actividad incrementando, consciente. Está consciente. Ouch. Tenemos un tipo I. Delta, sal de ahí. Maldición, solo todo mundo fuera. Toma mi mano y tira. Espera. Es el hámster. Es un jodido hámster tornado. Tranquilizando al hámster. Delta, no. Los dardos no están calibrados. Hámster derribado. ¿Por qué no te detienes? Tranquilicé tú. Todos fuera. Delta caído. Cierren las puertas. Prepárense para la contención tipo I. Fin de registro. Notas de conclusión. El despliegue del PEN para contención de poltergeist tipo I funcionó como se esperaba, pero falló al contener la anomalía. Mu-13 Gamma llevó la camioneta del DM atravesando el muro de la residencia hacia la habitación de la hija y abrió las puertas traseras. Cuando se observó que la anomalía estaba dentro de la camioneta, las puertas fueron cerradas y se solicitó apoyo para remolcar la camioneta con escombros hacia un remolque blindado. Para cubrir los hechos se lanzó una historia que cuenta cómo un tornado impactó con la casa. Anexo 128-2. Notas de la investigadora principal. Investigadora principal, Doctora Cordelia Argent, sujeto, SCP-128. A pesar de lo que el registro de recuperación pueda decir, esto no es un poltergeist. Los poltergeist son un término obsoleto, de cualquier manera. Esto no es un espíritu o una conciencia que podamos pensar para el término. No puede atravesar paredes o parecido. Esto es una fuente de energía cinética. He actualizado la descripción para mostrar esto. Es difícil decir lo que es precisamente, pero parece ser un agujero que deja pasar un impulso constante que entra al universo. El cómo se logra esto sigue siendo objeto de futuras pruebas. Añadiendo, el hámster no tenía control directo sobre el fenómeno. Si el hámster tuvo control consciente, entonces el fenómeno pudo haber cesado con su terminación.
En cambio, si continuamos con la analogía de este siendo un hoyo, entonces el hámster era la válvula cubriendo el hoyo, el cual podía ser abierto o cerrado para permitir la entrada máxima o mínima de impulso. Esta válvula parece que quedó abierta. Así que todo lo dicho sobre nosotros teniendo el fantasma de un hámster telequinético en la contención debe parar. Es incorrecto. Solo notas rasgadas, por favor eliminar, doctora C. Argent. Hola Rod, ¿estás ahí? Hola Cordy, sí, aquí estoy. Felicidades en tu ascenso. ¿Cómo van las cosas? Bien. Pero me pusieron a cargo de 128, pero su contención me estresa. ¿Qué es eso? ¿Puedes enviarme el archivo? Sí, espera. Lo tengo. ¿Así que es algún tipo de entidad de energía cinética? Suena como si fuera tu especialidad, doctora física anómala. Jaja, muy gracioso, hermano. Sí, he pensado que es un campo de impulsos constantes sin un centro de masa. Se trata en esencia de un sistema de impulso con una escala constante en lugar de un vector, independientemente de la dirección. Bastante simple matemáticamente, pero significa que la energía del sistema cinético está siendo añadida y está en un flujo constante, para mantener la escala del impulso incesante. Se supone que debe ser modulado de arriba hacia abajo, pero aparentemente estaba bajo el control de un hámster, y cuando el hámster murió, el campo quedó atrapado. Entonces, ¿cuál es el problema con la contención? Aquí hay procedimientos. Son ridículos. Consisten básicamente en darle juguetes pero retíralos, para evitar que cualquiera que entre en la cámara muera a causa de un proyectil que traspase su portapapeles e impacte su cráneo. He tenido que llenar la habitación con almohadillas de espuma y he enviado conserjes clase D con una completa armadura de batalla solo para limpiar y retirar el cuerpo. El director del sitio dice que no es la primera vez que ocurre, y yo solo. ¿Qué se supone que haga? Necesitas un impulso lineal constante sin un vector de centro de masa en la cámara de contención, y la entidad controladora del campo de impulso demuestra cierta familiaridad con objetos. Sí. Es un hámster. Dale una rueda. No es un AM, esa es la razón por la que tú eres el biólogo y yo la físico. Gracias. Sigues siendo la lista con el ascenso, hermana. De nada. Procedimientos de contención. SCP-128 debe mantenerse en una cámara de contención sin ventanas con puertas y paredes a prueba de explosiones junto con un sistema de ventilación que mantenga la habitación clase 100 en óptimas condiciones. El interior de la cámara de contención debe ser vigilada remotamente con cámaras soldadas en el lugar y cubiertas con rejillas protectoras. Los altos parlantes y el sistema de monitoreo láser debe ser de igual manera soldados en el lugar y protegidos con rejillas. La entrada a la cámara de contención de SCP-128 debe incluir una antecámara con una segunda puerta bloqueada que no pueda ser observada desde la puerta de la cámara. El personal que entre en la cámara de pruebas por cualquier razón debe llevar una armadura balística y no debe llevar consigo cualquier artículo suelto dentro de la cámara. Todo el equipamiento requerido debe ser rígidamente montado a la armadura. La interferencia con el sistema de monitoreo láser o con el eje central está prohibida a menos de que se requiera mantenimiento. En el centro de la cámara de contención, un eje debe ser montado en un pedestal de concreto y se le permitirá girar libremente. En caso de que el eje llegue a girar a menos de 4000 revoluciones por minuto en cualquier momento, se le requerirá a todo el personal que evacúe la cámara de contención y las boquillas de espuma serán desplegadas. Procedimientos archivados de contención. Solo para propósitos de registro. SCP-128 se debe mantener en una cámara de contención de al menos 10 metros por 10 metros por 5 metros con paredes y puerta blindadas con acero de 5 centímetros. Todo el personal que entre en la sala de contención debe usar trajes completos de armadura pesada, incluyendo placas balísticas. Todos los objetos sueltos están prohibidos. Ropa y artículos conexos son generalmente considerados seguros, ya que la entidad parece ser incapaz de distinguir a la persona que los usa. Utensilios de escritura, monedas y otras baratijas presentan riesgos considerables para el personal, por lo que deben utilizarse con moderación, nunca deben entrar a la cámara de contención. Todos los objetos contenidos en la cámara de contención serán removidos por medio de succión antes de permitir al personal ingresar. Una vez que el personal haya salido de la cámara de contención, se le suministrará pequeños objetos a SCP-128, tanto para estudiar su comportamiento y para aliviar su aburrimiento, si es aplicable.
En el caso de evasión, la zona de los alrededores será evacuada y sellada, seguido de intentos de traer de vuelta a SCP-128 de nuevo a su recinto de contención. Sin embargo, la experiencia sugiere que esto último no es necesario, ya que la entidad no ha mostrado aparente deseo de abandonar su recinto y, finalmente, regresar por su propia voluntad. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.